Listo. Sí, les decía que me parece chévere este ejercicio que hemos tenido hasta ahora de trabajar con el marco que nos ha propuesto el profesor Andrés Castillo, porque finalmente así es el mundo real, digámoslo así. Uno trabaja en algún ambiente o en algunas condiciones que vienen mmm, digamos, como preestablecidas por la condición del problema o por las condiciones con las que se diseñaron los agentes o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de pronto el día de mañana nosotros estamos trabajando con el agente que nosotros tenemos que controlar como tal, no es un robot real al que hay que ponerle algunas condiciones, al que hay que ponerle un software, al que hay que ponerle algo en el que tiene que moverse por un cuarto para resolver, para encontrar una salida o lo que sea, ¿no es cierto? Y ese robot solamente tiene 4 sensores, un sensor que mira hacia la derecha, a la izquierda, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y dependiendo, y el robot solamente puede hacer unos pocos movimientos, girar y moverse hacia adelante y pare de contar, por ejemplo. Entonces uno, con ese tipo de reglas, entonces uno de pronto a veces pensar, pero en los casos hipotéticos, por ejemplo, que uno tiene cuando uno piensa en una gente, no, si yo en mi percepción veo que en mi casilla superior derecha tengo que está libre o que no la he recorrido, entonces me voy a mover para allá. No, pero venga, es que el, el agente que usted le dieron, el robot que usted está manejando o la cosa, solamente es capaz de ver a la derecha, a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Él no es capaz de ver en diagonal. Entonces usted no puede utilizar, digamos, esa opción. Entonces tiene que buscar otra cosa. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, digamos que ese tipo de limitaciones a veces que uno se encuentra con las ideas y uno dice, pero esto sería más fácil si yo le diera esta información o si todo, pero es que esa es la percepción que tiene la gente. Entonces, todo eso para decir que chévere este ejercicio que estamos trabajando ahora, el de revisar este ambiente eh, con el modelo del entorno, el de revisar ahora con la meta utilizando la distancia de Monte Carlo, ¿ya? También es una función que nos puede ayudar a descubrir cuál podría ser el mejor camino para llegar a la meta. Entonces, digamos, como este tipo de cosas, pues bueno, el coso es, eh, digamos, ahí el reto que le queda a uno como ingeniero es, bueno, cómo yo, bajo este marco que tengo, con estas opciones que tengo, dentro de este agente que tiene esta percepción y que yo le puedo definir estas acciones, que de pronto el agente puede tener aquí una visión del mapa del mundo donde está. ¿Cómo puedo entonces yo aplicar la idea de crear un entorno, un modelo del entorno dentro de ese agente, ¿no? Que yo pueda ir entonces modificándolo, ¿no? Entonces ahí queda, ese es el reto, ¿no? Bueno, entonces yo me imagino que eso, yo recibo el mapa y entonces, ¿cuál será la mejor opción? Y yo debo entonces tratar de recorrer las casillas y, y entonces, pues a veces me toca devolverme, ¿no? A veces de pronto me toca devolverme, pero entonces, bueno, el paso inicial más sencillo, pues sacamos el agente, entonces, el ejemplo del profesor fue muy bueno, ¿no? Un agente que no se devuelva o sea, que no utilice si yo vengo de la derecha, pues que no puedo volver hacia la izquierda, ¿no? O sea, ese tipo de restricciones, pues, pueden ayudar bastante como puede ser un modelo del entorno supremamente simplificado, pero de pronto yo necesito devolverme. Entonces, ¿cómo debería hacer esto? No, pues claro, hacer un mundo que tenga los bordes como un número muy alto y yo simplemente voy incrementando cuántas veces he pasado por cada una de las casillas. Tengo un mundo muy interesante, más fácil de irlo creando y de irlo actualizando para que la gente sepa que ya pasó por ahí, bueno, cosas como esas, ¿no? Cómo idearse y cómo solucionar y cómo tratar de imaginarse una manera óptima de resolver algún problemita de,
del mundo, de la representación del mundo, de cómo utilizar esas percepciones, de qué tipo de decisiones se deben. La idea de todo este ejercicio es eso, ¿no? Hay un marco que estamos utilizando y en ese marco entonces vamos a tratar de aplicar esos conceptos, cómo representar el ambiente, cómo representar una función que me permita alcanzar una meta, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Síganlo trabajando. A ver, la idea, eh, um, eh, la idea de la sesión de hoy es que mm, eh, de pronto ustedes pueden ir comentando, podemos abrir aquí un espacio pequeñito acerca de cómo van ustedes con la implementación pues, de estos agentes. Podemos darnos aquí unos 15, 20 minuticos, como para de pronto entre todos aquí tratar de resolver algunas dudas o tratar de encontrar a ver, uy, bueno, esto cómo vaya, será que una discusión. Y después vamos a empezar a hablar de lo que son las búsquedas, los agentes que resuelven problemas y entonces empezamos a hablar de lo que son las búsquedas de soluciones. Ya es que hoy empecemos como, pues ya hemos hablado mucho de agentes todo este tiempo y la idea es que ustedes van a seguir trabajando con los agentes y, y, y vamos a ver que con el tema que vamos a empezar a hablar hoy, que tiene que ver con la búsqueda de soluciones, mmm, la idea, o sea, los agentes que hemos trabajado hasta ahora tienen una lógica más o menos sencilla, una lógica muy simple. Incluso los agentes que se orientan por las metas tienen una lógica simple, ¿no? Ellos eh, finalmente puede que no encuentren la solución más óptima, pero ellos tratan de llegar hasta el final. Lo mismo pasa con los del modelo del entorno y con estos agentes que hemos estado trabajando, ¿no? Pero, pero un agente puede tener una lógica mucho más grande que simplemente estas reglas que yo le dé aquí, ¿no? Y puede hacer una búsqueda de cuál podría ser la mejor solución para el problema dado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos implementar una lógica más avanzada para un tipo de agente que nosotros vayamos con el que vayamos a trabajar, ¿no? La idea es que ustedes dominen, que ustedes tengan claro cómo podríamos con este, digamos, con este tipo de agentes que tenemos acá o en este marco, implementar estas cosas sencillas. Y si tenemos claro cómo implementar estas cosas sencillas, pues de pronto después ya sabremos cómo implementar cosas un poco más complejas, ¿no? Algoritmos de búsqueda de soluciones más complejos dentro de estos agentes. Entonces, la idea es que trabajen en este taller, la idea es que lo resuelvan, la idea es que nos vamos ahorita de pronto vamos a hablar, ahorita les voy a dar la palabra a ustedes. La idea es que ustedes trabajen entonces en lo que son cómo resolver estos agentes que se orientan a la meta y que se orientan que tienen el modelo del entorno para resolver los problemas. La idea es que ustedes lo trabajen ahí. Y hoy que empezamos a hablar de lo que es la búsqueda de soluciones, en la siguiente clase nosotros vamos a dedicarnos la primera mitad de la clase, la primera hora, a, eh, a ver las soluciones que ustedes tienen del problema, ¿ya? Que han encontrado como soluciones al problema, qué problemas tuvieron. La idea es que entonces si digamos que durante toda esta semana no se pudo llegar a la cosa, pues hablemos de los problemas. O sea, y si no lograron hacer los agentes, pues la idea es no decir simplemente no lo logré y ya, no, sino la idea es no, lo que pasa es que hicimos, o sea, que ustedes me muestren, estuvimos por este lado, o sea, que se vea que hubo un esfuerzo para llegar a la solución. Y entonces la idea es que en la siguiente clase hablemos de lo que cada grupo hizo para solucionar estos agentes y luego seguimos hablando de lo que son la búsqueda de soluciones, ¿vale? Entonces les doy la palabra
o aquí un ratico para que ustedes vayan comentando cómo se sienten con estos agentes, qué problemas tienen hasta ahora, cómo está la cosa y entre todos podemos aquí discutir y hablar y un ratico, ¿vale? Pero no todos al tiempo, hombre. No les dé miedo, no les dé... de pronto este espacio puede ser chévere para que ustedes vayan hablando acerca les conviene a ustedes, hablando por ahora. Juan Sebastián, y ahora, por ahora, eh, en lo que están trabajando ustedes, contame hasta ahora qué problemas han tenido o ya que han logrado modelar o digamos en qué van ustedes ahí con su trabajo. Hablo de Juan Sebastián Rivas, ¿no? Que decía que está trabajando. Aquí ahorita no vamos a calificar, no estamos diciendo, uy, ustedes van bien, van mal, ni nada. Ah, profe, estoy atrasado, no, es que no he podido y toda la cosa. Pues bueno, si están atrasados y no han avanzado nada, pues bueno, esto, si hubieran tenido dudas, pues no vamos a poder resolver hoy. Pero la idea es que dentro de 8 días, bueno, la idea es que dentro de 8 días todos sí tienen que decir algo. Todos tienen que comentar algo acerca de la experiencia que han tenido. ¿Ya? ¿Sí? Y la gente de reflejo simple, ¿no es cierto? Me decís, Juan. Uh-huh. Ajá. Okay. Entonces están, ahorita, en ese momento están modelando la tabla para hacer el modelado del entorno. Ok. Ajá. Ok. Muy bien. Y, y pero ven y te pregunto, Juan Sebastián, para el ejemplo de, voy a compartir aquí mi pantalla. Para el ejemplo de este tipo de ambiente en el que él tenía que salir de aquí y encontrar y llegar hasta aquí, hasta el ratón, lograron hacer la regla como un reflejo simple para que pudiera llegar hasta acá. Profe, buenos días. Buenos días, Miguel. Eh, bueno, con respecto al problema de reflejo simple, sí teníamos esa duda porque resulta que o podemos solucionar uno Uh -huh. o el otro pues habría que analizarlo, porque si solucionamos por ambos lados del tablero el, el ejercicio donde el mapa era más pequeño, pues Ajá. podíamos llegar a la solución, pero en este mapa se quedaba en un ciclo, porque iba a haber Sí. un espacio donde él no iba a poder solucionar el problema. Ajá. Y si nos ponemos a solucionar primero este, posiblemente llegamos a la solución, la verdad no lo hicimos, pero si nos poníamos a replicar, digamos, esa misma tabla para el otro se queda en un ciclo. Ajá. Entonces en esos dos pues no pudimos como o solucionamos uno o solucionamos el otro, pero ambos no nos daban con esa tabla de soluciones, porque es un agente de Ajá. reflejo simple. Sí, 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 sí. Entonces no sé si hay alguna forma de solucionar ambos con una misma tabla para ese agente en particular. Eh,
Pues de solucionar ambos con la misma tabla, yo no creo, yo posiblemente no la hay, ¿ya? Pero la idea es que de pronto, o sea, pero hay una cosa muy interesante que uno puede ver con con la gente, es que yo, venga, qué pena, voy a hacer aquí una cosa, a mí me gusta esto que hago yo a veces con esta llamada y se me olvidó hacerlo al principio de la clase, y es que yo puedo ver en el chat, como hay unos de ustedes que yo no sé, les gusta su voz o qué era, pero no quieren hablar. Entonces, no abren el micrófono. Entonces, entonces a veces los leo por el chat. Qué más chévere cuando ustedes hablan aquí. Ven ahí. Se llama Lola. Se llama Lola. Pico, mensaje de llamada. Ahora sí. Por aquí ya los puedo leer. Mm, listo. Entonces, no, la idea, bueno, chévere, si lo encuentran aquí, encuentran la solución por el reflejo simple, pues claro, seguramente como las condiciones de cada uno de los ambientes serán diferentes, de pronto las reglas que habrán y digamos, ¿cómo se dice? La secuencia de acciones que se podrían tomar serán diferentes en cada caso, ¿no? Eh, entonces, mm, si son capaces de encontrar una manera de reflejo simple para resolver uy, me parecería chévere verlo. Yo lo estuve trabajando, yo lo estuve volteando y a mí siempre me quedaba en un bucle, ¿ya? Lo que pasa es que este tiene una limitante a veces con el reflejo simple ahí como compleja, ¿no? Eh, entonces, pues ustedes de pronto luego la van a encontrar ahí. Mm, Bueno, pero bueno, si tienen algo adelantado, si tenés algo y ya resolvieron en el primer problema, que era pues como más sencillo, en este de acá, con este tipo de ambiente, aquí con el del reflejo simple y también por lo menos empezar aquí con el del modelo del entorno, pues ya es un avance, ya, súper, ¿ah? Pues de hecho nosotros ya tenemos resueltos los tres, ¿Los sino que, tres? pues, sí, sino que nosotros tenemos una consulta con respecto al enfocado en metas. Nosotros tratamos de enfocar la solución, ¿sí? Pues como nos daban la información del queso y dónde estaba, pues nosotros lo que hicimos fue hacer comparaciones a partir de la distancia XY que teníamos en ese momento nosotros y la distancia XY a la que queríamos llegar, es decir, a la distancia entre dos puntos, ¿sí? Ajá. Pero hay partes en donde obviamente el agente enfocado en metas, únicamente midiendo la distancia para tomar una decisión de dónde moverse, va a entrar en un ciclo. Sí. Entonces nos tocó combinar la, la solución de enfocado en metas con el modelo del entorno para poder identificar dónde se recorrió, ¿sí? Ajá. Esa lógica mm, está bien o hay otra forma trabajándolo únicamente con enfocado en metas y teniendo en cuenta la información de que no podemos devolvernos o no sé si me entiende la pregunta, profe. ¿Aló? ¿Aló?
A ver, mientras se resuelve a ver, ya como que volvió aquí mi internet. Sí, sí, ahora. Ya, otra vez espero. Listo. Tan queridos los de claro, los de Movistar. Bueno, ahora sí. Ah, no, sí, esto es con claro. Claro que a veces no son tan claros. Bueno, bueno, listo. Ok. Lo que decía, no, lo que decías, Miguel, cuando nosotros empezamos a pensar en lo que era primero un agente de modelo simple y luego hablábamos de lo que son los agentes orientados a metas con modelo del entorno, igual orientados a metas y luego orientados al costo, digámoslo así, a la utilidad, ¿ya? Orientados a qué tan útil es ese agente para resolver tal problema. Entonces nosotros veíamos que un agente, o sea, que inicialmente como que en el agente modelo del entorno, nosotros podríamos verlo como una extensión con un razonamiento, con una inteligencia un poco mejor y mayor que la inteligencia que tenía un agente de reflejo simple, ¿no? Entonces uno puede poner algunas reglas y de hecho ustedes las tendrán así, seguramente. Hay algunas reglas que tienen que ver con el reflejo simple. Si tengo esto en mis percepciones, hombre, y tengo también esto en mi mapa, o porque he recorrido, porque lo he modificado para tomar las decisiones, entonces tomaré tal decisión. Pero hay un elemento ahí de reflejo simple como dentro del modelo del entorno. Y cuando veíamos luego el agente orientado a meta, venga, vamos a ver si por acá tengo esa ya les voy a compartir mi pantalla. No les estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, no les estoy compartiendo pantalla. Ahora sí me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces, agentes inteligentes. Cuando nosotros hablábamos de los agentes con el modelo del entorno, entonces nosotros veíamos que eh, teníamos como una estructura, como una o sea, que teníamos en los sensores, teníamos un modelado del entorno, buscábamos algunas reglas, o sea, lo mismo que hacíamos con la gente de modelo simple, buscamos en una tabla de reglas, sino que aquí le estamos metiendo una parte pequeña del entorno o lo que nosotros podemos ir almacenando acerca del entorno para tomar una decisión. Pero cuando nosotros hablamos de lo que son los agentes orientados a metas, basados en metas, nosotros muchas veces trabajamos también ahí la parte del modelado del entorno. Entonces, si lo tienes así, está bien, claro, Miguel, porque hace parte y es una manera de resolver la cosa. Como si no le pongo esto, seguramente que quedará de pronto tratando siempre de minimizar una distancia y entonces aquí por minimizar la distancia me voy a quedar aquí entre estos tres y nunca voy a salir de estas tres casillas de acá porque no hay nada que me va a sacar de aquí y ahí. Entonces, de alguna manera, sí, o sea, yo trato de resolver alguna distancia, pero con el modelo de entorno seguramente voy a tomar como un camino por acá, como a tratar de salir de este pedacito de acá, ¿no es cierto? Y luego seguramente se vendrá acá, siempre buscando cómo resolverse, de encontrar la menor distancia hasta que llegue. Bueno, y hay una cosa. Bueno, casi es una bobada. Casi una bobada que parece lógica. Pero es que
a veces a uno se le pasa por alto. Y esto es como un, ¿cómo era? ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo llamaré esto? Vea, yo cuando estaba en la universidad yo jugaba rugby, señores. Y el rugby es un deporte precioso, muy lindo. Y la gente dice, uy, que eso parece al fútbol americano y que no sé qué, y no, eso tiene una diferencia. Y en el rugby, los que llegaban ahí de pronto no conocían la cosa, decían, no, anotaron y toda la cosa a lo tipo fútbol americano, y es que pasaron la línea y se quedaron con la pelota en la mano y nunca la apoyaron, ¿ya? Nunca hicieron la acción que tenían que hacer para anotar en ese juego, ¿ya? Entonces, claro, el tipo anotaba, pasaba la línea y el otro llegaba y pum, le quitaba la pelota, yo, pero pasé la línea, yo, no, usted no anotó. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos trabajando con las metas de una gente. Nosotros podemos llevar a la gente hasta donde tiene que llegar, pero muchas veces el objetivo finalmente debe ser cuando yo llego ahí, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que hacer lo que se tiene que hacer en esa casilla. Entonces no se trata solamente, o sea, como que me parece una bobada, pero decirlo, pero es importante siempre tener como en cuenta que lo que, lo que vamos a hacer con el agente que se va a mover en este espacio para llegar a tal parte es porque allá hay que hacer algo. Aquí nosotros lo que necesitamos hacer y no, el estado final que nosotros vamos a querer resolver es que el agente llegue hasta esa posición porque en esa posición él se tiene que comer el queso. ¿Ya? A ese, digamos que quiero dejar esa cosa ahí, o sea, no es simplemente llegar, es llegar y hacer lo que hay que hacer ahí, ¿ya? Eso hay como un bonus track ahí, que me parece importante hacer como esa anotación, esa acotación, esa aclaración acerca de lo que debe hacer un agente finalmente para resolver un problema. Entonces, de lo que decía Miguel, sí, el utilizar el modelo del entorno, digamos, junto con el modelo, o sea, con un agente basado en metas, está correcto y siempre y cuando, y ustedes ya se lo escucharon, yo creo, varias veces al profesor Andrés Castillo, y por eso se lo recordaba al principio de esta sesión, nosotros estamos trabajando aquí con un marco, digámoslo así, prestado, un marco que ustedes no diseñaron. Es un marco que ustedes les dijeron, vea, estas son las reglas del marco, ¿ya? Ustedes pueden modificar a los agentes, ustedes le pueden poner a la gente en sus acciones las reglas que quieran ponerle a las acciones a la gente. Ustedes pueden, con las percepciones que les vaya llegando, póngale la condición que quiera a la gente. Ustedes incluso pueden pasarle una visión del mundo a la gente ya, en la parte de la percepción, ya, pero ustedes no pueden modificar el controlador de la gente. Pueden modificar de pronto algunas cosas del mundo, ya, como para que el mundo le devuelva algo a la gente cuando él esté percibiendo, pero el controlador de la gente no se toca. Esa fue la acotación que les hizo el profesor y es importante cuando ustedes trabajen a resolver un problema de la vida real, ustedes van a tener acotaciones, ¿ya? Y de la misma manera, ¿ya? Entonces, con esa acotación de que ustedes no pueden tocar el controlador de la gente, de que ustedes pueden modificar en el agente solamente como el tipo de acciones que pueden tener respecto a las percepciones, que si ustedes van a hacer un modelo del entorno, entonces, ustedes van a trabajar con el modelo en metas, entonces, en la percepción también le podrán pasar la posición del ratón, ustedes conocerán su posición, ustedes van a tener la posición del ratón, entonces, para calcular las distancias, hasta eso ustedes pueden modificar del problema, y solamente de la gente, de resto no pueden modificar. Las acciones que puede tomar el agente, yo me voy a ir diagonal, no lo pueden hacer, eso está limitado, puede ir hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, o comerse el queso. Entonces, digamos que después de eso, usted puede entonces ahí y estuvo muy bien, se juntó el tema de basado en meta con el modelo del entorno para resolver un problema, esa era la idea, y eso está muy bien. Eso como para comentarlo ahí. ¿Listo? ¿Está bien, Miguel? Sí, listo, profe, sí, gracias.
Aunque la solución que había propuesto el profesor era hacer el conteo de la cantidad de veces que había recorrido un cuadro para saber si se iba hacia el que había recorrido menos o hacia el que había recorrido más. Ajá. Es que nuestra solución no contempló el contar la cantidad de veces que había pasado por un mismo lugar, sino que si yo pasé por aquí ya, me voy por el otro lado. Entonces, no hay lío con ese tema. No, no hay lío, no hay lío. Son diferentes tipos de modelos del entorno y está bien. Ahí digamos que como lo propone el profesor es como para dar una opción de usted devolverse, ¿no? Entonces usted a las paredes le pone un número muy alto, como para decir, yo siempre voy a tener estas que están en cero, que nunca he recorrido, pero los muros tienen un número cercano a 1.000.000, por ejemplo, o a 1.000, no sé, lo que ustedes le quieran poner ahí, un número muy grande, que ustedes saben que las vueltas que van a dar por todo el laberinto, pues yo no voy a recorrer más de 1.000 veces una casilla, ¿no? Entonces de pronto yo le puedo poner un 1.000 a los bordes. Entonces, en la medida en que uno va recorriendo, uno va incrementando. Y si yo tengo, entonces, estoy parado en una posición y entonces yo tengo que, en esta de arriba, tiene un valor de 0, porque nunca he pasado por ahí. Aquí al lado tengo una que vale 1.000, aquí al otro lado tengo una que vale 3 y aquí abajo tengo una que vale 5. Entonces, pues, me voy por la que tiene 0, porque era la que menos tenía. Pero de pronto esa tenía 1. Entonces, me voy por pero entonces de pronto todas son diferentes de 0. Me voy por la que tiene menor valor. Y eso es un modelo del entorno, ¿no? Va a pasar por casillas que ya recorrió, pero de pronto le va a permitir entonces hacer un modelo. El modelo que estás proponiendo es básicamente vas a poner una pared en las que ya recorriste y si ese modelo te lleva hasta donde queda, te puedes comer el queso, está bien, ya estará bien, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que lo comentó el profesor, si uno llega aquí en este punto y entonces de pronto llegué hasta esta, bueno, pero es que si ya es con distancia, pues ya, si ya estoy aquí, de una me voy para arriba. Entonces ahí sí, pues como más sencillo. Pero poner ahí, digamos que estará bien si te ayuda a resolver el problema. La idea es que veamos a resolver el problema y que por lo menos lo que vas a implementar, que ustedes lo que implementen, pues puedan aplicar a esta manera de modelar el entorno. Y estará bien, sí, pues el problema. Sí, se aprueba, gracias. Bien. Bueno, ¿alguien tiene de pronto algo más para comentar? Y si no, entonces vamos a trabajar aquí en búsqueda de soluciones. Vamos a tomar. Bueno. Sí, señores. Ahorita les voy a subir este de aquí, la presentación. A ver, hoy vamos a empezar a hablar de un tema que está en el segundo capítulo del libro. El segundo capítulo se llama así. Bueno, pues el tercero. Bueno, ya aquí ya hemos hablado de lo que son los agentes inteligentes en el libro. Entonces vamos a empezar a hablar aquí del tercer capítulo. Digamos que es como la segunda sección del libro, que es, en este capítulo, que es resolver problemas por la búsqueda, ¿ya? A través de la búsqueda, a la búsqueda de soluciones. Y hoy vamos a hablar de tres cositas. Vamos a hablar de agentes que resuelven problemas. Vamos a hablar de lo que son los árboles de búsqueda y algoritmos de búsqueda no informada. La idea es que vamos a empezar a hablar de lo que son las búsquedas de soluciones y de pronto vamos a empezar a hablar como desde una parte muy simple, ¿ya? Básicamente, o prácticamente que cuando vamos a empezar aquí a hablar de las búsquedas de soluciones, uno puede hacer la búsqueda de dos maneras, ¿no?
buscar a la loca, o hacerlo, digamos, como por todas partes y así toda la cosa, o hacer búsquedas con heurística, ¿ya? O sea, con búsquedas como con, utilizando algún tipo de método para encontrar una solución, ¿no es cierto? Entonces la idea es que vamos a mirar a ver cómo son este tipo de búsquedas, ¿no? Cómo podríamos hacer diferentes tipos de búsqueda. Entonces, vamos a hablar de estas tres cosas: agentes que resuelven problemas, de lo que es el árbol de búsqueda y de algoritmos de búsqueda no informada. Entonces, hasta ahora, lo que nosotros hemos, lo que se ha trabajado tiene que ver con la descripción de qué es un agente inteligente. Ya, un agente es, digamos, es como una entidad o algo que percibe algo de un ambiente, de un mundo en el que está inmerso, y que a partir de sus percepciones y de la lógica que él tenga, él va a actuar en ese mundo, ¿no? Entonces, un agente es algo que percibe del ambiente y actúa sobre el ambiente, ¿ya? Pero pues, pero pues la idea de la gente, un agente inteligente es un agente que va a actuar en ese ambiente con un propósito, ¿no? De resolver un problema, un agente que va a... sí, la idea es que el agente debe tratar de resolver un problema. Y pues lo ideal es que él tiene una lógica, el agente tendrá algún tipo de reglas, una lógica que él va a seguir para encontrar cómo resolver el problema, ¿ya? Entonces eso ya pues lo hemos trabajado, ¿no? Pero entonces hasta ahora el tipo de lógica que tiene el agente tiene que ver un poco como con unas reglas que nosotros le hemos dicho acerca del mundo, vea, o de comportamiento, ¿no? Si usted ve esto, entonces haga esto. Si usted ya pasó por aquí, entonces mejor váyase por este otro lado. Si usted ya, entonces, como que son búsquedas y maneras de actuar en el ambiente muy condicionadas por esas reglas de comportamiento. Pero a veces las soluciones que nosotros necesitamos, los problemas que tenemos son más difíciles, ¿ya? Los mundos en donde está inmerso el agente son más complicados sí, que de pronto ejemplos que hayamos visto aquí. De hecho, ustedes vieron el ejemplo que estamos utilizando en el Main 2 es un mundo mucho más complejo, ¿no? En donde es más fácil quedarse por ahí en un bucle. Entonces, de pronto encontrar la mejor solución, encontrar cómo resolver mejor ese problema, requerirá de lógicas más avanzadas. Y podemos tener problemas mucho más complejos, ¿ya? De agentes metidos en ambientes en donde la situación, el problema es más difícil, es mucho más difícil. Entonces, aquí la idea es ya más bien hacer o implementar algoritmos de cuál sería... cuál es el mejor camino que debería tomar, cuál es la mejor acción que debería tomar. Entonces aquí ven los algoritmos de búsqueda. Entonces ese tipo de algoritmos de búsqueda van a estar dentro de la gente como parte de su lógica, casi que reemplazarían las tablas de comportamiento y ahí entonces se pondría más bien un algoritmo que va a buscar la mejor solución para resolver un problema que tenemos en este ambiente, en ese mundo. ¿Ya? Entonces, ese agente que va a buscar cuál es la mejor solución, ¿ya? A ese tipo de agente es un agente que quiere resolver un problema, pero entonces le vamos a meter este tipo de algoritmos de búsqueda para que pueda resolver mejor el problema. Hasta ahora los agentes que hemos visto que son muy simples, ellos buscan una acción en su tabla de comportamiento muy sencillo y resuelven el problema ya. Pero ahorita vamos a hablar de pronto, vamos a empezar a hablar de búsquedas de soluciones un poquitico más complicadas que simplemente hay las reglas de comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo un agente puede resolver un problema? ¿Cómo solucionar un problema, ya? Entonces, hay digamos, como diferentes pasos o diferentes elementos que nosotros tenemos que tener claros, ¿ya? Y es
Primero, la formulación del problema. Cuando formulamos el problema que queremos solucionar, es importante definir cuáles son los posibles estados, cuál es el conjunto de estados en los que podemos estar dentro de ese problema, cuáles son los operadores o las acciones que se pueden realizar en el ambiente, o digamos que el operador es básicamente una función que me va a cambiar de un estado a otro. ¿Ya? Un operador es algo que me va que me va a estar cambiando de estados. ¿Ya? En la formulación del problema, nosotros vamos a tener también un elemento que tiene que ver con cuál es la meta que queremos alcanzar, cuál es el objetivo, ¿ya? O cuál es el estado final, el estado deseado aquí en nuestro problema. Ustedes ven un momento. Y bueno, ¿y cuál es el costo asociado a cada una de las operaciones, a cada una de las acciones que nosotros vayamos a realizar? ¿Ya? Son como 4 elementos ahí muy importantes. Espera un momentico. Listo. Bueno, listo. Entonces eso hace parte digamos, de la formulación del problema. Definir muy bien los estados, definir muy bien esas, digamos, las acciones que me pueden cambiar de un estado a otro, cuál es el estado final y cuál es el estado asociado a cada una de las acciones, a cada una de las operaciones, a cada una de las transformaciones que se dan entre un estado y otro. ¿Cuál es el costo? Y el costo también que estaría asociado para alcanzar una meta. Entonces, con esa formulación del problema, con este primer elemento, nosotros, después de que tenemos formulado el problema, que sabemos qué estados podemos tener, qué operaciones podemos realizar, cuál es el estado final y el costo, la búsqueda tiene que ver con evaluar cuáles son las acciones posibles y decidir cuál es la mejor acción. Estamos bien hasta aquí, ¿no? Tenemos un primer elemento que tiene que ver con la formulación del problema y un segundo elemento que tiene que ver con la búsqueda. Y finalmente, pues la ejecución, ya, o sea, después de que hemos buscado cuál es la mejor solución y encontramos cuál es la más apropiada, pues vamos a ejecutar entonces la secuencia de acciones que nos van a llevar a solucionar el problema. Pero para poder hacer esta ejecución, necesitamos tener muy bien definido cuáles son los estados, muy bien definido cómo se transforman esos, cómo transformar de un estado al otro, qué operaciones se pueden hacer, el estado final y el costo, para poder entonces tener ahí ese listado de acciones y ejecutarlas finalmente. Entonces eso digamos por acá. Yo ahorita les voy a subir esta presentación. Bueno, entonces, los problemas bien definidos. Un problema bien definido, nosotros necesitamos conocer bien los estados en los que podemos estar, qué operadores, o sea, qué operaciones podemos hacer ahí en ese problema, ¿ya? Y hacer pruebas de meta, ¿ya? O sea, saber si hemos llegado al estado deseado, ¿ya? Y pues, para un problema bien definido tendremos también una función de costo. O sea, que nos diga si finalmente encontramos la mejor opción para resolver un problema, ¿ya? Entonces tenemos estos 4 elementos para un problema bien definido, ¿ya? Definir bien los estados, las acciones que vamos a hacer con esos estados, el estado deseado, la prueba de meta, si estamos ya en el estado final que queremos estar, y pues para saber si encontramos, si de las acciones que hemos hecho, si de las operaciones que hemos hecho ha sido la mejor, pues hacer una función o algo que nos mida si esa fue la mejor opción, ¿no? Si la mejor la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en un juego de parqués. Bueno, es que backgammon, yo creo que no todos han jugado backgammon. Vean, yo les cuento, yo jugaba backgammon, tenía un celular Nokia viejito, pero no era de los más sencillitos, sino que este era más, tenía más cositas, y ahí había un juego de backgammon. Y ahí lo jugaba yo, jugaba en solitario, pues básicamente, y es un parqués,
Entonces la gente a veces se enreda con el backgammon, pero yo no sé si ustedes lo han jugado. La idea del backgammon es como el parqués. Yo tengo mis fichas en mi casa y tengo que llevarlas al cielo, ¿ya? Y tengo que recorrer todo el tablero hasta llegar hasta el estado final. Entonces, lo mismo. Entonces, pensemos en este problema, ¿ya? Y veámoslo como si fuera un parqués. Esto lo voy a cambiar por una imagen de parqués, que todos hemos jugado parqués. Tenemos nuestras fichas. ¿Cuáles son los estados? Entonces, ¿cuáles son los estados en este juego del parqués? Ustedes ven un tablero, si ustedes empiezan en este juego, ¿cómo podrían definir los estados o un estado de juego? O sea, ¿cómo podrían definir eso? Tal vez estar en seguro, no sé, estar en seguro, no estar, no sé, en parques, se ocurre eso, no sé qué, o no sé qué, a qué más se puede referir. O sea, un estado puede ser si estamos en seguro o no estamos en seguro. Bueno, digamos que ahí hay algo, ahí hay hay como una intuición por ahí, ¿no? Los estados en el ajedrez tendrá que ver con en qué posición están las fichas, ¿no? Tengo todas mis fichas cuántas fichas de pronto tengo en el tablero, ¿no? Cuántas fichas tengo en qué posición, ¿no? O sea, tendrá que ver con el número de fichas que tengo ahí y la posición en la que están las fichas, ¿no? ¿Cuál es el estado deseado? Pues el estado deseado que es que todas estén en la posición para la posición del final, donde deben ir todas. Uh-huh. O sea, el estado deseado es que no debe haber, no debe haber eso, todas las fichas al final, que no haya ninguna o sea, que no haya ninguna en el tablero, pero que tampoco tenga ninguna, por ejemplo, en mi casa, digámoslo así. O sea, todas deben estar al final, ¿no? Ese es el estado deseado, ¿no es cierto? Yo tengo un estado y hay un estado inicial, ¿no? También. Todas mis fichas arrancan estando aquí al inicio, ¿no? ¿Qué operaciones se pueden hacer? ¿Cuáles son los operadores? ¿Cómo definirían ahí los operadores en el parqués? ¿Tirar los dados? Exactamente. Avanzar, mover las fichas, ¿ya? Lo que pasa es que al lanzar los dados, digamos que eso nos permitirá una opción, o sea, digamos que eso puede verse como parte de los estados, ¿no? Si yo estoy en una posición y saco el dado, tengo una opción de moverme de alguna manera, pero el mover las fichas, y ya uno las moverá dependiendo de lo que saque los dados, eso tendrá que ser un operador, ¿no? Pero incluso ese elemento de los dados como tal, no, porque yo tiro los dados, pero si no he avanzado, pues no he hecho nada, ¿no? Hace parte del estado, ¿ya? De pronto, al tirar los dados, tengo una opción de los posibles siguientes estados. Yo saqué un 3 y 3, por ejemplo, entonces yo puedo mover una ficha 3 y otra ficha 3, o puedo mover una ficha 6 casillas, y puedo mover cualquiera de todas ellas. Me abre todas esas opciones, ¿ya? En lanzar los dados. Pero la operación que yo voy a hacer es mover las fichas. Es mover las fichas, ¿ya? Las voy a mover a partir de lo que saquen los dados, ¿ya? Pero es avanzar. Esa sería la operación, ¿no? ¿Y ustedes cómo pensarían que puede ser una función de costo para jugar el parqués?
Sería sacar en los dados números más altos para así llegar más rápido al final. Ujú. ¿Alguien más? Pues llegar las 4 fichas a la meta en la menor cantidad de movimientos posibles. Porque pues los dados giran, es menos que es de forma aleatoria, ¿no? Uno tiene decisión sobre los dados. Ujú. Ya. El costo, ¿cuántas casillas faltan para el estado ideal? No. Mm, yo creo que va más por, como lo estaban comentando, entonces uno podría pensar, la función de costo podría ser entonces, ¿cuánto me he demorado yo para llevar mis fichas hasta tal punto? ¿Ya? O cuánto me he demorado en tiempo o cuántas veces he jugado para llegar hasta ahí, ¿ya? O sea, uno lo podría ver en número de jugadas o en número de lanzamientos o en tiempo, ¿ya? Porque de pronto es que muchas veces saqué números bajitos y toda la cosa, pero de pronto nunca me comieron, ¿no? Entonces de pronto supe moverme bien y de pronto tuve muchas jugadas, pero no me demoré tanto porque pues finalmente no me comieron ya nunca, o algo así, digamos, podría pensar. Pero digo, sí, como que no hay uno podría pensar en diferentes funciones de costo para llegar hasta el estado final, ¿no? Pero entonces, usted ya tiene aquí una idea. El estado tiene que ver con la posición de las fichas. Los operadores es el movimiento de las fichas, ¿no? El estado final, todas las fichas en una posición, en un estado deseado. Y pues esta función de costo, eso, el tiempo o el número de movimientos, ¿no? Este es, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos un mapa simplificado de Rumania. Este está tomado del libro que estamos trabajando. Seguramente que si ustedes leen este capítulo del libro, pues de pronto van a tener algunas otras cosas que de pronto yo no les alcance a decir aquí, pero pues es que cuando uno charla la cosa es más chévere, me parece a mí, la cosa de hablar. A veces en la lectura uno se queda con una idea, pero si todos vamos aquí armando, sale más información. Bueno, tenemos aquí un mapa simplificado de Rumania en donde cada ciudad, aquí están todas las ciudades o las ciudades más importantes de Rumania, ¿ya? Los nodos representan las ciudades y los vértices, ¿ya? Los enlaces representan vías que me conectan las ciudades. Entonces, tenemos un problema y es que estamos en la ciudad de Arad y queremos llegar hasta Bucarest, ¿ya? Entonces, para este problema, ¿cuáles serían los estados? Los estados no serían cada ciudad propia, o sea, por ejemplo, si yo voy de Arad a Sibiu, cambio de un estado Arad a un estado Sibiu. O sea, el listado de las ciudades serían los estados. ¿Sí? Sí. ¿Me estás diciendo? Sí, 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 sí. ¿Y qué más? Pues allí habría que encontrar el camino más corto. Creo que eso lo vi en Discretas. Eso fue un ejemplo de la propia. Pero el encontrar el camino más corto, eso es otra tarea. Digamos que es otro aspecto del problema, ¿no? Ese sería digamos, la función de meta, podríamos verlo así, o digamos que es otra cosa. Pero la definición de los estados, que básicamente es el estado en este problema, tiene que ver con el conjunto de ciudades y dónde estoy yo, ¿ya? El estado en el que puede estar para este problema, yo tengo el problema que es que yo estoy en Arad y tengo que ir a Bucarest, pues tengo un listado de ciudades, ¿ya? Y los estados va a ser en ese listado de ciudades dónde estoy yo, ¿ya? O sea, el listado de ciudades y la posición en la que estoy. Eso hace parte de los estados y esos son los estados, digamos, posibles, ¿ya? Eso es lo que uno podría decir, bueno, como parte de eso. Una cosa es los estados y otra cosa es lo que yo quisiera hacer luego. Pero el estado me define
Cuando hablamos de los estados, me está definiendo como como llamarlo, no sé si instancia, pero sería como algo así por el estilo, como una fotografía de cómo está el problema, ¿ya? De que el estado está relacionado pensé que estaba por ahí escrito. El estado está relacionado con, con cómo está el mundo, ¿ya? Con cómo está el mundo en un momento dado, ¿ya? Eso es el estado. ¿Cómo está? Simplemente es una descripción del mundo, una descripción de qué pasa con el agente, ¿ya? No necesariamente dónde está el agente, puede tener, pero muchas veces tiene que ver con eso, dónde está la gente, dónde está la gente dentro de ese problema en el que tenemos que resolver, ¿ya? Entonces, por eso los estados aquí tienen que ver con, sí, la lista de ciudades, pero también la posición en la que estoy yo, ¿ya? ¿Y cuál sería el estado deseado? Bucarest. Bucarest. Ajá. O sea, que yo llegue a Bucarest, o sea, que el agente tenga su posición Bucarest. Ese es el estado deseado, ¿sí o qué? Sí. Las operaciones que podemos hacer aquí. ¿Cuáles son los operadores que podemos hacer acá? Que tendríamos acá. El desplazamiento de... Moverse a un nodo de derecha arriba, o sea, por los lados y horizontal y vertical, ¿no? A través de los nodos. Moverse a uno de los nodos directamente conectados. Yo tengo tantos nodos conectados, entonces me puedo mover a uno de estos nodos porque si yo estoy aquí, yo solamente tengo 3 opciones de movimiento, ¿ya? Si estoy en Arad, puedo ir a Serinda, a Sibiu o a Timisoara, ¿ya? Pero si estoy en Seritz, yo solamente tengo 2 opciones, o me voy para acá, para Adea, o aquí me voy a Arad, ¿ya? Entonces en las operaciones, yo puedo escoger uno de los nodos que tengo directamente conectado y me voy para uno de esos. Digamos que esas son las operaciones que podría hacer. ¿Sí o qué? Y entonces, con esos estados, con ese estado deseado, con esa meta, con estos operadores que tenemos aquí para tratar de resolver este problema, ¿cómo sería esa función de costo, ya, para llegar a la meta? ¿Cómo podría yo evaluar entonces que encontré la mejor solución? ¿Contar el número de ciudades recorridas? Ajá. No, yo creo que los caminos, pues digamos, en ciudades tendrían cierta cantidad de kilómetros hasta llegar hasta la otra ciudad, ¿no? Entonces, pues donde sea menos, pues esa sería la mejor, más rápida, ¿no? Ya. O sea, ¿cómo así? ¿El que tenga menos enlaces? ¿El que tenga menos vértices para llegar hasta Bucarest? No, el que tenga menos, ¿cómo sería? El que sea menos largo, Como lo que pues. dice, ya, lo que dice Helen, por ejemplo, como mirar a ver la suma de los costos para de moverme de una ciudad a otra. Así, exacto, así. Ajá. Sí. Eso digamos que sí, sería así si yo le hubiera puesto de una vez aquí los costos a cada uno de los enlaces. Y de una vez aquí yo le hubiera puesto cuánto me demoro. Pero aquí como tenemos este mapa, no hay ningún costo. ¿Ya? Entonces aquí digamos que inicialmente podría ser por el número de ciudades que hemos visitado. En esta forma aquí como tenemos este de aquí, como no lo hemos puesto ningún costo al recorrido, no lo hemos puesto cuántos kilómetros hay de Arad a Sibiu, de Sibiu a Fagaraz, de Fagaraz a Bucarest, ni nada de eso. Entonces, si no tenemos costo ni nada de eso, si no tenemos cuánto me demoro de ir a otra parte o tiempo, sino solamente esta opción, no, es el número de ciudades, el número de enlaces que hemos recorrido. Pero a veces la descripción del problema. Entonces, ojo, y esto solamente para comentar, lo que ustedes están diciendo es cierto, tiene que ver con distancia y con tiempo, y nosotros hemos hecho
hecho un modelado del problema que tenga en cuenta las distancias y los tiempos para moverme de un lado de un lado al otro. Si hemos descrito el problema con esa información, todos ustedes tendrían razón, ¿ya? Pero si hemos hecho el algoritmo que hicimos, lo quisimos hacer muy sencillo, muy muy primario para empezar a resolver un problema, y solamente pusimos aquí las ciudades y los enlaces y, ¿cuál es la mejor vía? Y no tomamos en cuenta eso, entonces decimos no. ¿Cuántas ciudades hemos recorrido? ¿Cuántos enlaces, se recorrieron? ¿Cuántos caminos se recorrieron para llegar hasta allá? ¿Cuántas ciudades atravesamos? ¿Ya? Y sería entonces, claro, la más corta. Porque de pronto en este modelo del problema, en este modelo del mundo, no tuvimos en cuenta eso. Si lo hubiéramos tenido en cuenta, todos ustedes tendrían razón. Pero ustedes ya la tienen entonces ahí. Bueno, si en el problema que me dieron no me dieron la opción de distancia, de velocidad, ni nada de eso, de tiempo, ni nada de eso. Si no vieron eso, entonces ustedes ya saben, sería aquí por ciudad. Si me lo dan, como ustedes dicen, aquí no lo dieron. Pero bueno, pero bien. Listo. Entonces eso. Entonces, en un problema bien definido, nosotros tenemos unos estados, ¿ya? El mundo tendrá como unas instancias, estará en diferentes posiciones. Los agentes estarán en el mundo en diferentes lugares, cerca o lejos de resolver el problema, lo que sea, ¿ya? Vamos a tener operadores, cómo cambiar entre estados. Entonces, para mí, un estado será, si yo estoy en tal posición, me muevo para tal o para tal otra posición. Si tengo mis fichas aquí, me las muevo para acá o para acá. Esa es la operación. Muevo unas fichas acá, muevo las otras para acá. La prueba de meta es, estoy en el estado deseado, y la función del costo de la ruta. Entonces, como estos 4 elementos, digamos que hacen parte de lo que es un problema bien definido. Tener estas 4 cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver un problema y vamos a tratar de ver si lo podemos definir muy bien, entonces nosotros tratamos de pensar, bueno, ¿cómo son los estados del problema? Aquí tiene que ver con, cuando se piensan los estados, es cómo vamos a representar ese estado actual, el estado en el estado del mundo, ¿ya? Entonces aquí tiene que ver ustedes qué tipo de formato de datos van a utilizar para representar un estado, ¿ya? ¿Cómo vamos a representar ese estado? ¿Ya? ¿Cuáles son los posibles estados? ¿Ya? ¿Cómo representar esos posibles estados? O sea, ¿cómo se van a representar? ¿Ya? Esto tiene que ver con la parte de los estados. ¿Y cuál es el estado inicial y el estado? Sí. Entonces, cuando hablamos aquí de los estados, yo tengo un estado inicial, ¿ya? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo represento ese estado? ¿Ya? ¿En qué tipo de estructura? ¿En qué tipo de datos? ¿Ya? ¿Cómo serían esos posibles? O sea, ustedes deben tener muy claro cómo van a representar todo eso, ¿ya? Es importante que cuando ustedes vayan a hacer eso, tengan esta idea de cómo representar un estado. Entonces, por ejemplo, bueno, eso, digamos, lo que tiene que ver con los estados. ¿Cómo representar los estados? Es clave. Cuando hablamos de los operadores, entonces, un operador básicamente, se los decía hacía rato, es como una función que vamos a aplicarla sobre un estado y nosotros dentro de un estado podemos ir a un conjunto de estados posibles. Podemos tomar tal o cual decisión. O sea, desde un estado podemos partir a varias opciones, ¿ya? Entonces, un operador es el que me va a llevar a uno de esos estados, ¿no es cierto? Los operadores, entonces, desde un estado me pueden llevar a otro conjunto de estados posibles. La prueba de meta, básicamente, y es importante cuando ustedes tengan un problema bien definido, ¿ya? Y ustedes tienen bien definidos los estados, tienen bien definidos los operadores, eso que nos va a modificar los estados, puedan hacer como una especie de función que les permita probar si el estado en el que están
es el estado meta, es el estado solución, el que ustedes se habían propuesto para resolver el problema. Entonces, es importante que ustedes, cuando definan el problema, puedan definir muy bien esa condición, eso que nos va a probar si el mundo ya se encuentra en el estado en el que yo quería quedar. La prueba de la meta. Y finalmente, la función de costo de ruta, que básicamente se le asigna un costo a una ruta, a una ruta que hemos determinado, ¿no es cierto? Y finalmente el costo va a ser la suma de los costos de cada una de las acciones que hemos realizado a lo largo de la ruta, ¿no? Una ruta es algo que me llevó desde el inicio hasta el final, ya, desde mi estado inicial hasta mi estado meta. Uno podría tener una ruta larga o corta o lo que sea, dentro de todas esas posibilidades de rutas, ¿no es cierto? Le vamos a asignar un costo a, bueno, cuánto pasó de tal estado a tal estado, a tal estado, a tal estado para llegar aquí a la meta, ¿ya? Entonces, el costo final de la ruta va a ser sumar todos los costos de cada una de esas acciones que nos llevó hasta la meta. Esa va a ser el costo de la ruta. Y, bueno, esto lo vamos a denotar con la letra G, ¿ya? El costo de la ruta. Entonces, si nosotros entonces ya tenemos los caminos con un cierto peso, ese peso puede significar, por ejemplo, la distancia, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto ya es otra cosa. Aquí sí, entonces ya decir entonces cómo es la opción para ir desde Arad hasta Bucarest. Entonces aquí ya la búsqueda tendrá que ver entonces con lo que ustedes estaban comentando hace un rato, ¿no es cierto? La que va a tener el menor costo. La que va entonces a sumar de pronto, puede que cada uno de estos valores tenga que ver con, sí, distancia. Entonces, finalmente, el costo de la ruta yo voy a sumar, si yo me voy aquí 140 más 80, esto es 220, más 321, 398, va por este lado, si yo me voy por acá, por abajo. Pero si me voy por arriba, esto es 350 y pico, como 400 y pico. No, está como más largo por arriba, me parece. Parece que es más corto por acá, entonces él va a tomar la que... Entonces por aquí arriba de pronto era menos enlaces, ¿ya? Y entonces inicialmente de pronto se hubiera ido por acá, eran menos enlaces, había que visitar menos ciudades. Uy, pero por acá es mucho más corto, ¿ya? El peso que me da cada una de las rutas es menor, entonces el costo de la ruta va a decir, no, aquí pueden ser menos, pero por acá me da más rápido. Entonces me voy más bien por este lado. Y ahí, si yo tengo en cuenta los costos de esas rutas, mi algoritmo de búsqueda debería, pues, asumir la que tenga el menor peso. ¿Sí o qué? Bueno, listo. Hasta aquí estamos bien, ¿sí o qué? Bueno, listo. Bueno, nosotros tenemos este problema. Tenemos este rompecabezas. Lo tenemos en este estado inicial y pues bueno, para resolverlo sería llevarlo pues a ese orden, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo representarían ustedes los estados aquí, para este problema? Una matriz, una posición. Una matriz ¿cómo sería esa matriz? Ajá. Las 8 piezas, una matriz de 3 por 3, o cómo así que las 8 piezas, Joan? Bueno, aparte del hecho del estado inicial, el estado final, O sea, a ver, hay un estado inicial y hay un estado deseado, digámoslo así, pero vamos a pensarnos aquí cómo vamos a representar el estado, un estado en el que estemos, cómo lo podemos representar. Entonces, hay uno que está diciendo aquí una matriz 3 por 3 y Joan me estaba diciendo que las 8 piezas, ¿cómo representamos eso? ¿Cómo así las 8 piezas? ¿En qué tipo de formato representaría las 8 piezas?
Joan. Profe, Casco. asignándole un peso a cada ficha y al final el estado final es que esos pesos estén ordenados de menor a mayor. O sea, uno podría pensarlo así, pero pues puede ser más sencillo como simplemente decir, pues sí, claro, la ficha que tiene peso 1 debería ser la posición 1, digámoslo así, o sea, sí, deben estar en un orden, pero a lo que yo les estoy preguntando aquí es cómo representar ese estado. Entonces, la solución es esa, claro, una solución, no que yo les preguntaba, porque puede no ser la única opción, pero uno pensaría que una de las opciones y la más sencilla es una matriz 3x3, en donde yo voy a asignar dentro de esa matriz en qué posición, o sea, en esa matriz, qué ficha o qué pieza está en cada una de las posiciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo representarían esta matriz, este que está aquí, el negrito? Como una representación del Estado. Si yo tengo que representar el Estado, tiene que ver con, yo tengo este mundo, este rompecabezas, necesito representar, una instancia de ese mundo, digamos, o sea, así como cómo está el mundo. Entonces, está claro que los números los podemos representar, el número 6 está en la posición 1, 1, el número 3 está en la posición fila 1, columna 2, ¿cómo representan entonces, por ejemplo, la posición de la ficha negra? Entonces la podemos representar con una X o con algún carácter, puede ser, ¿no es cierto? Le podemos poner entonces un X que se va moviendo por ahí. Sí, o sea, con algo diferente al resto, ¿no es cierto? Que nosotros sepamos que no es igual a los demás. Qué pena. Ay, no. Entonces, por ejemplo, uno podría representar eso muy bien, con un carácter especial, con algo que no haga parte de los demás. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo representar con un 0, con un 9, o lo que sea, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los estados, muy bien. Entonces, los operadores, bueno, ya tenemos aquí, entonces, los estados, podemos representarlo como una matriz 3x3, pero puede no ser la única opción, pueden existir otras, sino que no se me ocurre. Me parece que a lo que voy es que si a ustedes les ocurre otra representación que realmente puede representar este orden y toda la cosa, seguramente estará bien, siempre y cuando represente muy bien las posibilidades digamos, de las cosas que podemos tener aquí. Entonces, pero sí, lo más sencillo sería una matriz 3x3. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer entonces? ¿Cómo serían los operadores aquí? Pues sería como mover a la casilla que queda vacía. O sea, porque solamente siempre queda una casilla vacía, ¿no? Que es la que se representa con el carácter especial. Sería que se puede mover pues hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, pero, o sea, solamente es hasta la casilla que está vacía. Excelente respuesta, sí, está muy bien. Y creo que es como lo más sencillo de hacer, ¿no? Porque es que uno pensar en mover las otras fichas y toda la cosa, pero eso, entonces el operador sería mover arriba, abajo, izquierda, derecha, la casilla especial. ¿Ya? Sería como lo que nosotros podríamos modelar. Y eso es muy importante a la hora de ustedes representar el estado y las posibles acciones. Eso, entonces, las funciones que podemos hacer es intercambiar posiciones con la casilla X. Entonces, la casilla X se puede mover, la puedo intercambiar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. La idea es que ustedes, o sea, la acción que ustedes vayan a hacer sobre ese mundo, sobre ese rompecabezas, la puedan modelar, ¿no? Por eso, en esas preguntas que yo les estaba haciendo aquí inicialmente tienen que ver con que ustedes si ustedes tienen un problema y lo quieren resolver con un agente inteligente, es cómo vamos a abstraer ese problema, ese mundo, todo lo que está sucediendo ahí
a una representación, a una representación que yo pueda luego mover, que yo pueda hacer algunas cosas con eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo representar eso? ¡Pum! La matriz 3×3 y le asigno entonces cuál es el número que estaría en cada una casilla. La operación, que sería lo más fácil de decir, es que cuando yo juego, yo no sé si ustedes jugaron con este tipo de rompecabezas, uno siempre movía, yo nunca yo nunca movía el vacío, yo siempre movía el 1, movía luego el 8, movía el 6, luego siempre movía las casillas que estaban al lado, uno con el dedo corría las otras, pero nosotros necesitamos tener algo que podamos modelar aquí con nuestro sistema. Entonces, claro, lo que podemos mover, que podemos aquí tener ahí, movemos la casilla especial. ¿Ya? Es lo más fácil de decir. Busco dónde está la casilla especial, la casilla que tiene el valor X, o el valor 0, o el valor A, o lo que yo le haya puesto que la identifique, ¿no es cierto? Y esa casilla, entonces, después de que la he encontrado, ya la puedo intercambiar con la que tengo al lado izquierdo, derecho, o arriba o abajo. ¿Sí o qué? Y eso fue, digamos, ahí como una cosa, ¿cómo voy a ejecutar yo esa acción ya? Ya a la hora de hacer, de yo hacer la acción aquí, de operar en este mundo, tiene que ver con cuando ustedes vayan, si ustedes implementan esta cosa aquí, encuentro la casilla especial y la intercambio con una de las que está al lado. ¿Cómo sería la prueba de meta? Como ver si los números están de manera secuencial. Sí. Ajá. Sí, tiene que ver con la comparación de los números, organizar los números, pero entonces, ajá, eso, que las casillas estén organizadas de menor a mayor. Entonces yo podría hacer, si veo que en la posición 00 está el 1 y en la posición 1, 2 está el número 2 y en la 1, 3 está el 3 y en la 2, 1 está 4 y en la 2, 2, 5 y en la 2, 3, o sea, sí, yo puedo comparar, ¿no es cierto? Y cada una esté en el lugar que le corresponda. ¿Sí o qué? Listo. Y finalmente el costo de ruta. ¿Qué tipo de costo de ruta entonces, ustedes se imaginan aquí que podríamos implementar? ¿Cuánto nos hemos movido? ¿Cuántos movimientos hemos realizado para haber partido desde un estado inicial a donde estamos? ¿Sí o qué? Muy sencillo aquí. Ya, ese es el costo de ruta aquí. ¿Cuántos movimientos hicimos? Exactamente, cada movimiento contaría como uno. Entonces, finalmente, la acción que yo debería hacer es la que me va a tomar menos movimientos, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de ir desde este estado y a moverme. Pero entonces hay una cosa muy interesante. Si yo estoy aquí y yo muevo, por ejemplo, esta casilla negra hacia la izquierda, ese sería para mí, el movimiento izquierda sería coger la casilla negra y la muevo a la izquierda. Para mí luego el movimiento hacia arriba sería esta negra, moverla aquí hacia el 8. Entonces así, entonces como finalmente cuando yo tengo esta negra de acá y la muevo acá, es un estado diferente, ¿no? Entonces ahí voy cambiando de estado en estado, cómo se van modificando ahí, y finalmente el costo de ruta será el que después de cuántos estados tuvo que cambiar, cuántos movimientos hicimos, cuántas transformaciones del mundo se hicieron, ¿ya? Cuántas operaciones, cada uno cuenta como uno, para llegar hasta el estado de meta. Muy bien. Entonces eso, entonces uno podría decir el estado inicial, una matriz de 3×3, entonces yo digo en la posición 00 está el 6, en la posición 01 está el 3, en la 02 el 7, en la 10 está el 8, en la 11 está el 1, en la 12 está el 4, en la 20 está el 2, en la 21 pues no lo pusimos como X, lo pusimos como 0, no importa, y aquí está el 5. Entonces, digamos que aquí ya quedó representado cómo está el mundo, como una representación. Está ahí entonces todas en qué posición está. Esto es una representación de los estados, ¿ya? Del estado inicial y ahí cómo representar los estados, los operadores. Entonces movemos los espacios, movemos la casilla especial hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, lo que yo les decía, ¿cómo es mover la casilla especial?
Entonces usted dice, usted tiene la idea. Para mí lo más sencillo sería mover la casilla especial, ¿ya? Pero entonces para eso, por ejemplo, si yo quiero moverme, digamos que si yo me quiero mover a la izquierda, quiero hacer, o le voy a dar movimiento a la izquierda, o le voy a dar movimiento hacia arriba, o lo que sea. Entonces digamos que definimos, si la dirección 1 es izquierda, queremos movernos a la izquierda, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si aquí el movimiento que queremos hacer es movimiento hacia la izquierda, ¿qué debemos hacer? El intercambio entre quiénes. Para este estado inicial. Para este estado. Movimiento a la izquierda significa intercambiar entre quiénes. Sería intercambiar entre 2-1 y 2-0, ¿no? Se intercambian los datos. Pues 2-1 sería Ajá. la casilla especial y 2-0 sería el 2. Exactamente. O sea, vamos a intercambiar entre este de aquí y este de acá. Son los dos que hay. Pero para poder hacer ese intercambio me toca encontrar dónde está este. Entonces, cada que yo vaya a hacer un movimiento, por ejemplo, pues toca de pronto hacer esta vuelta larga. Entonces yo voy a buscar en toda la matriz, si en la casilla donde estamos, ¿no es cierto? Esa es la casilla que tiene la casilla especial. Aquí, pues, como la hemos llamado 0, pero digamos que fuera X, entonces entre comilla, X, entonces yo digo, voy a guardar esa variable de fila y columna. ¿Cierto? Ya las tengo. Entonces, cuando ya lo tenemos, entonces ya sabemos que intercambiar es que esa ficha como tal, para ese mundo, vamos a guardar esa, digamos, lo que había en la ficha especial, ¿no es cierto? Vamos a guardar la que estaba a nuestra izquierda. En este caso, entonces, la que estaba a la izquierda, vamos a poner aquí un 2. Y luego, en la ficha que estaba a la izquierda, le vamos a poner nuestro valor especial. Aquí, en este caso, era 0. Entonces, esto, por ejemplo, es cómo se hizo la acción de mover a la izquierda. Ustedes tienen, cuando ustedes van a hacer una acción, cuando se hace la operación, claro, aquí es un ejemplo simplemente, tocó modelar toda la parte de cómo voy a representar eso. Tengo que encontrar este bicho y luego lo voy a mover. Luego lo intercambio con el que tenga que intercambiar. Entonces, finalmente, la prueba de meta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes lo decían. ¿Cómo representar eso? Comparemos. Entonces, si en la posición 00 está el 1, si en la 01 está el 2, si en la 02 está el 3, y así. Ya, ganamos. ¿Sí o qué? Esta entonces sería la prueba de meta. Y entonces el costo de la ruta, lo que ustedes decían ahorita hace rato, cada movimiento que ustedes realizan aquí en este rompecabezas cuesta 1. Entonces finalmente el costo de la ruta va a corresponder con cuántos movimientos hicimos para ir desde este estado inicial hasta el estado final. Entonces puede ser un contador, ¿no es cierto? Entonces, como hemos dicho que G va a ser la función o va a ser esa función del costo de la ruta, podemos decir entonces, podemos hacer, digamos, como un listado de cuántos movimientos hemos hecho, ¿ya? Y simplemente con todos los movimientos, digamos, con el historial de movimientos, esa función que tiene, ¿ya? La función del costo de la ruta es si hemos tenido muchos movimientos que hemos ido almacenando, pues va a ser la longitud de ese vector, ¿no? ¿Cuántos movimientos? Listo. Con el mundo de la aspiradora, ¿ya? Entonces, pensemos aquí entonces ustedes recuerden este ejercicio que ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Este ejemplo. ¿Cómo serían entonces los estados? ¿Cuántos estados posibles creen que podamos tener aquí? 2. No, 8. 8 posibles estados. Entonces podemos tener entonces, podemos tener 2 mugres,
¿ya? O podemos tener un mugre y un mugre o ningún mugre, o sea, digamos que esos de ahí, ¿no es cierto? Dos mugres, o un mugre y un mugre, o ningún mugre. Y para cada uno de los casos, la aspiradora puede estar en un lado o puede estar en el otro lado. Son los 8 posibles estados. ¿Sí o para qué? Todos los estados son válidos dentro de este mundo. ¿Ya? Entonces, los operadores, ustedes ya los conocían, ¿no es cierto? Ya, ya tenemos aquí los posibles estados. Entonces, aquí los operadores, ¿cuáles son? Entonces, recordemos, ¿no? Mover a la izquierda, mover a la derecha y aspirar. ¿Sí o qué? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en este estado y yo le aplico la operación mover a la izquierda, ¿hacia qué estado me va a llevar? Como hacia el origen, o sea, se quedaría igual. Me llevaría a este estado. Porque me moví a la derecha, ¿ya? Yo no aspiré ni nada de eso, sino que me moví para este. Y si estoy en este y le digo aspirar, ¿hacia dónde me llevaría? ¿Hacia qué estado me llevaría? Entonces, si ven mi cursor, sí. Hacia el siguiente. Al siguiente, bro, el de abajo de la izquierda. A este de abajo, ¿sí o qué? Entonces, bueno, entonces ustedes ya saben, ¿no? Esos operadores me van a estar cambiando dentro de estos 8 posibles estados. Ya, entonces listo, ya la tienen clara, ¿no? Operadores, mover a la izquierda, mover a la derecha y aspirar, ¿no es cierto? Entonces los métodos ustedes ya están definidos, ¿no es cierto? Para poder hacer estos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, pues, definir un método, mover a la izquierda, mover a la derecha y aspirar, eso ya, pues, no sé. Entonces, la prueba de meta ya la teníamos, ¿no es cierto? Pues ya era, la idea era... creo que aquí lo puse aquí muy rápido, pero pues ustedes ya me imagino que lo podían imaginar, que no haya ningún mugre en ninguno de los cuartos. O sea que para este caso, ¿qué estados son posibles soluciones del problema? Los dos últimos. Exactamente. Está interesante, ¿no? No es un único estado el que nos resuelve el problema. Hay dos estados que nos pueden resolver el problema. Exactamente. Donde está todo limpio. No, son dos estados diferentes. Entonces, la prueba de meta va a ser que no haya ningún mugre y vamos a tener dos estados que nos cumplen esa meta. Entonces, listo. ¿Y el costo de la ruta? ¿Cuál sería ahí? Si tenemos entonces este problema, ¿cuál es el costo de la ruta? El costo de la ruta es desplazarse. Y aspirar. Cada acción es un costo, ¿no? O sea, desplazarse es uno y aspirar es otro costo. Ajá. Son dos cosas que van a aumentar el costo, ¿no? No es solamente desplazarme, sino es desplazarme y aspirar. Cada acción que se hace, entonces digamos que finalmente, no, la prueba el costo de la ruta va a ser cuántas acciones entre desplazamiento y aspirar hemos hecho para resolver el problema. 3 sería si tomamos la ruta más corta, ¿no es cierto? Aspiro en un lado, me muevo al otro lado y aspiro. Fueron 3 estados que visitamos. Estado inicial, luego el siguiente estado que aspiré. No, sí, tengo el estado aquí. Entonces, el primer estado que visito es aspiro el de la izquierda, el siguiente estado es me muevo a la derecha, el siguiente estado es aspiro ahí. Fueron 3 movimientos. Ese es el costo de la ruta más corta. Ese es el costo de la ruta más corta.
Pero entonces nosotros evaluamos el costo de la ruta que hemos tomado. Si tomamos una opción o la otra, eso digamos que va a ser otro tema, ¿no es cierto? Puede ser que tomamos otra opción, que fue que estaba aquí en esta y me moví, y luego me volví a mover, 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 y luego aspiré, y luego me volví a mover, y luego me volví a mover y volví a aspirar, pero no había nada, perdí el tiempo. Luego me volví a mover y ahí se aspiré, hice una ruta larguísima, hice muchas iteraciones, ¿ya? Y esa ruta que tomé, esa ruta de acciones que tomé, tuvo un costo muy alto, porque hice muchas acciones, ¿no es cierto? Entonces, eso para decir que nosotros luego lo que vamos a tratar de encontrar es entre las posibles rutas que me resuelvan el problema, vamos a buscar la ruta con el menor costo. Entonces lo que dice Diego, la ruta más corta tiene un costo de 3, pero esa es si encontramos la ruta más corta, ¿ya? Si hicimos una ruta aleatoria, ese costo pudo haber sido mucho más alto, ¿ya? Muy bien. Entonces nosotros digamos que podemos tener, si le ponemos un costo, digamos como que inadecuado a la cosa, si le ponemos por ejemplo un costo muy alto a aspirar y al desplazamiento un costo muy, digamos que muy bajito, puede ser que de pronto vamos a privilegiar el desplazamiento por, digamos, por el aspirar, ¿no es cierto? Pero de pronto puede que así sea la cosa. Igual, simplemente, si para nosotros es más costoso aspirar que el desplazarnos, al final, en medio de las transiciones, nosotros vamos a encontrar que, a pesar de que sea más costoso aspirar que el desplazamiento, en medio de esas transiciones, necesitamos aspirar lo más pronto posible, ¿ya? Digámoslo así. Podemos tener entonces, por ejemplo, ustedes conocen el problema de los misioneros y los caníbales. ¿No? Víctor, describirle el problema a Sebastián que no lo conoce, hombre, y a Diego. A ver si lo recuerdo, pues son un número de misioneros y un número de caníbales. Y la idea es transportarlos de un punto A a un punto B, con el fin de que mientras se transportan, los caníbales no se coman a los misioneros. ¿Estoy en lo correcto? No, Exactamente. Entonces, sí. Estamos. Ajá, dale. Entonces, creo que no pueden quedar, no acuerdo ya cuáles son las condiciones. No sé si es que no pueden quedar pares o mayores caníbales que misioneros, porque eso se los comen, o algo así, no recuerdo bien. Entonces, claro, si tú transportas a un misionero y a un caníbal, pues cuando los dejes en el punto B, pues estos dos se van a comer y bueno, hay un reto ahí bastante divertido. Ajá, eso. Entonces, la idea es que son 3 misioneros y 3 caníbales que están a un lado del río. Tenemos un bote que solamente puede llevar a 2 personas hasta el otro. Y entonces no podemos dejar nunca que hayan más caníbales que misioneros. Pueden estar la misma cantidad de misioneros y caníbales, ¿ya? Pero no pueden haber más caníbales que misioneros en un lado del bote, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolver ese problema? De pasarlos todos de un lado del río al otro, ¿ya? Entonces los estados tienen que ver, o sea, en la lancha, pero ojo, la lancha siempre tiene que ir 1 o 2 personas, no puede venir vacía, ¿ya? Entonces, todas las personas tienen que ir de un lado para el otro y nunca pueden haber más caníbales que misioneros, pueden haber la misma cantidad, ¿ya? Pero no pueden haber en ningún sitio, ni en ninguno de estos 2 lados, no pueden haber más caníbales que misioneros. Entonces, ¿cómo definimos ahí el estado inicial? Por ejemplo, para ese problema. Todos los misioneros y los caníbales en el punto A, por ejemplo.
uno podría pensar como en un arreglo, ¿ya? Entonces uno podría decir que podrían ser variables, ¿no es cierto? ¿Cuántos misioneros hay en un lado del río? ¿Cuántos caníbales hay en un lado del río? ¿Cuántos hay en el otro lado del río? ¿Cuántos caníbales hay en el otro lado del río? ¿No es cierto? Esa podría ser una representación, ¿no es cierto? Y esta L que nos va a decir en qué lado del río se encuentra la lancha. Uno podría decir, voy a representar esto así a lo sencillo. Voy a poner ahí 5 variables. ¿Ya? Eso. Entonces, digamos como para decir, bueno, ¿cómo voy a representar eso? ¿No es cierto? Entonces, el estado inicial, ¿cuál es? Que todos están en un solo lado, ¿no es cierto? Entonces, de pronto voy a tener aquí 3 misioneros, ¿no es cierto? 3 caníbales y la lancha a este lado, y aquí voy a tener 0 y 0. Entonces, luego, el estado final es que aquí haya 0 y 0 y aquí hayan 3 y 3. ¿Sí o qué? Bueno. Entonces, esto lo podríamos hacer eso, como una matriz de 2 por 2, ¿no es cierto? En donde la fila 0 puede ser un lado del río y la fila 1 puede ser el otro lado del río, ¿no es cierto? La columna 0 corresponde a el número de misioneros para ese lado del río y la columna 1 al número de caníbales. Y podemos tener una variable aparte, un entero, que se llame la posición de la lancha, ¿cierto? Entonces, con esto podríamos representarlo. Podemos representarlo eso con 5 variables, pero pues más sencillo si lo tenemos aquí como en un vector, ¿no? Como una matriz. Ya, pues tenemos 4 variables aquí, y más fácil representar, ¿no? La fila 0 es el lado 0 del río, la fila 1 es el lado 1 del río, y la posición inicial sería que están los 3 misioneros y los 3 caníbales en el lado 0 del río. Y entonces la posición deseada es que no hayan 3 y 3 aquí, sino que hayan 3 y 3 acá. Listo. Entonces, entonces la función que nos va a decir la meta, pues bueno, aquí ya estaba, ¿no es cierto? Es mirar a ver si están los 3 misioneros y los 3 caníbales en la fila 1. ¿Sí o qué? ¿Estamos bien aquí? Listo. Entonces, aquí es importante, y pasé de pronto muy, muy, muy rápido, y yo creo que hubiera sido más chévere que ustedes hubieran echado más cabeza para que ustedes hubieran encontrado también cómo representar eso, ¿no? La representación del estado inicial y cómo sería la prueba de la meta. Entonces, el estado inicial, representarlo con esta matriz, sencillo, y la prueba de la meta, el mirar a ver si estamos en el estado final, básicamente que es crear una función que me evalúe si se cumplió una condición. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, entonces ustedes pueden empezar a decir, bueno, si yo estoy aquí en 3 y 3, entonces la primera operación puede ser, vienen un misionero y un caníbal en la lancha y pasan para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces pasaron para acá. Aquí no hay ningún peligro, aquí tampoco, están todos en la misma cantidad. Luego entonces, ¿cómo vamos a hacer esos pasos para que al final queden aquí el 3 y la lancha por aquí a este lado? Entonces nosotros podemos hacer en los operadores que podemos tener aquí. ¿Qué tipo de operadores podrían pensar? Listo, entonces pueden ser que viajen 2 personas. ¿Quiénes podrían viajar en la lancha? ¿Un caníbal y un misionero? ¿O 2 caníbales o 2 misioneros? Exactamente, listo. Pero también podríamos tener otro tipo de operadores. Como por ejemplo que viaje una sola persona en la lancha. Exactamente.
Nosotros podemos tener esos dos tipos de operadores, que viajen dos personas en la lancha o que viaje uno solo también. Pero siempre va a ser que viaje la lancha de un lado para el otro con uno o con dos. Entonces esos serían los operadores que vamos a tener. Que viaje un caníbal o un misionero, dos misioneros, o que viaje una persona, que sea un caníbal o un misionero. Entonces con esos operadores, bueno, la prueba de meta ya la hemos definido, cómo sería eso ahí, ¿no es cierto? Entonces, el costo de la ruta. ¿Cómo pensarían ustedes que deberíamos evaluar una ruta, evaluar las rutas que hemos tomado? Bueno, yo creo que igual, ya lo muy similar a, como a los ejemplos anteriores, ¿no? ¿Cuántos viajes hemos hecho? Vamos a hacer un contador de viajes y decir eso, ¿cuántos viajes se han hecho? Entonces, un tipo de búsqueda para nosotros encontrar cuál es la mejor solución a este problema, nosotros podemos entonces como hacer un elemento que es el árbol de búsqueda. Y entonces los árboles de búsqueda nos van a facilitar cómo comprender esa búsqueda de las soluciones, ¿no es cierto? Nos va a permitir facilitar, comprender, digamos, los tipos de estados que podemos visitar, las rutas que se podrían hacer, o sea, eso es lo que hace un árbol de búsqueda. Entonces nosotros pensemos. Entonces, en un árbol de búsqueda nosotros vamos a tener un nodo inicial, un estado inicial que lo vamos a llamar el nodo raíz, ¿cierto? Y a partir de ese nodo inicial, con las diferentes operaciones que nosotros podríamos realizar sobre ese nodo raíz, vamos a empezar a desprender los diferentes nodos posibles, los diferentes estados posibles. Entonces, ese nodo inicial se va a expandir o aplicando los operadores sobre ese nodo, sobre ese estado. Entonces, en cada paso, el algoritmo de búsqueda va a escoger esto hablando de lo que es una búsqueda no informada. Una búsqueda no informada es que va a buscar por todas partes, voy a empezar a desprender todas las opciones posibles que pueden haber de acciones, ¿no es cierto? Entonces, en cada paso, para saber cuál fue la mejor opción, la mejor acción que pudimos haber realizado, la ruta más corta, la que menos, digamos que vamos a explorar, entonces aquí a ver, para buscar, vamos a empezar a expandir los nodos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un estado inicial, aplicando los operadores vamos a tener estados posibles y en cada paso el algoritmo de búsqueda va a escoger un nodo hoja o uno de estos nodos que se expandieron a partir del nodo raíz y lo va a expandir con las operaciones posibles, ¿cierto? Eso hace una búsqueda no informada. Entonces, por ejemplo, un árbol de búsqueda implementado en este rompecabezas. Si vamos para arriba, entonces este se nos va para acá, o si nos movemos a la derecha, entonces vamos a tener este estado, si nos movemos a la izquierda, entonces vamos a tener este otro estado. Y después de esto, entonces cada uno de estos tres casos los podemos desprender en los siguientes estados posibles. ¿Ya? Esto es lo que hace una búsqueda no informada. Va a explorar todas las posibilidades, todos los estados posibles que se pueden desprender a partir de cada acción sobre cada una de las hojas. Y se empieza a crear un árbol y pues ustedes se podrán imaginar cómo puede crecer un árbol de este tipo, ¿no? Se pueden imaginar cómo puede crecer una estructura de este tipo. Aquí, para este ejemplo, ¿cómo sería entonces un árbol de búsqueda? ¿Cómo se podría implementar? Entonces, si arrancamos en Arad, ¿cuáles podrían ser los siguientes estados?
Sí, señor. Tan. Entonces, ahí vienen los tres siguientes estados. Entonces, después agarra cada uno de los tres siguientes. ¿Cuál es el siguiente estado? ¿No? Entonces, si me voy por Timisoara, me puedo ir. Ojo, entonces aquí si yo desprendiera el mismo Timisoara, el siguiente estado después de Timisoara podría ser Arad. Ese puede ser un siguiente estado desde acá, o puede irse por este lado, ¿no es cierto? Y así uno puede desprender cada uno de los siguientes estados, ¿no es cierto? Y si me voy por acá, por Lugos, entonces lo mismo, también siempre va a tener, casi que el estado anterior puede ser un posible estado para este caso, ¿no es cierto? Pero entonces uno puede empezar a desprender cuál es ese árbol de búsqueda de los posibles estados, ¿no es cierto? Pero entonces siempre cada nodo del árbol va a tener la siguiente información y uno podría tenerlo así, o sea, cada que vamos a desprender. Cuando desprendemos, por ejemplo, de Arad, hemos desprendido estos tres estados, y hemos creado, para hacer nuestro árbol de búsqueda, tenemos estos tres estados posibles. Cada uno de esos tres estados, o nodo, digamos, porque es un árbol que se empieza a ramificar, cada uno de esos nodos debe tener la siguiente información. Uno, ¿cuál es el estado del problema? ¿Ya? Debe tener también una referencia al nodo padre, o sea, debe saber de dónde vine yo como estado, digámoslo así, y el operador que se aplicó para generar ese nodo. ¿Ya? La profundidad del nodo también es un elemento importante, porque básicamente la profundidad nos va a decir también cuántos pasos hemos realizado para llegar hasta ese nodo donde estamos. ¿Ya? Entonces, finalmente, el costo de la ruta desde la raíz hasta ese nodo, pues puede tener que ver con la profundidad, pero también puede tener, o sea, si tenemos un árbol de búsqueda, pues puede ser que si el costo no es 1, sino que tiene que ver con la distancia, también podríamos almacenar el costo de la ruta desde la raíz hasta ese nodo. Entonces, estos son elementos que necesitamos tener en cada nodo del árbol que vamos generando, ¿no? El estado del problema, la referencia al nodo padre, qué operador se aplicó para llegar hasta ahí, la profundidad en la que estoy y el costo de la ruta, ¿ya? Entonces, ¿qué métodos puede tener un nodo? Aplicar un operador, ¿no es cierto? Y también mirar a ver si ese nodo es meta o no, ¿ya? Entonces, aquí en el método de búsqueda, aquí digamos que esto fue como para empezar a hablar. Aquí hemos descrito un tipo de búsqueda que es y aquí rápidamente en estos minuticos antes les acaba de describir un poco lo que es un tipo de búsqueda no informada, que es lo que es los árboles de búsqueda, ¿no? Pero no puede tener búsquedas informadas, ¿ya? Y una búsqueda, bueno, entonces, ojo, en una búsqueda no informada no existen caminos prioritarios. En este caso, cuando no tenemos los pesos, estamos hablando de que no hay caminos prioritarios. Si tuviéramos pesos acá, ahí de pronto podríamos estar hablando de caminos prioritarios, porque ahí va a haber unos que van a tener pesos menores que otros. Y cuando estamos hablando aquí de las búsquedas no informadas, aquí lo que nos va a diferenciar básicamente es entre las técnicas, bueno, es el orden en que se van a expandir los nodos. Si nosotros estamos hablando de una búsqueda no informada, una búsqueda informada, el orden en el que expandimos los nodos, pues lo digamos. Pero digamos que si vamos a hacer una búsqueda no informada, es importante saber usted en qué orden está expandiendo los nodos. Yo primero voy a expandir para luego usted también al final saber si yo desplegué todo el árbol y al final encontré que uno de los nodos, uno de estos caminos me llegó hasta Bucarest, es mirar a ver si ese es real, o sea, cuál fue el orden de los caminos que tuve que hacer para llegar hasta mi nodo meta. Entonces, en la búsqueda no informada hay diferentes maneras de hacerlo. Es la búsqueda preferente por amplitud, la búsqueda de costo uniforme, la búsqueda preferente por profundidad, limitada por profundidad,
y por profundización iterativa. De esta vamos a hablar luego, porque ya la clase se nos está acabando. Entonces, hasta aquí yo les quería hablar. En la siguiente clase vamos a empezar a hablar de la búsqueda preferente por amplitud y la de costo uniforme. Hasta aquí, digamos, como que quería dejar, les quería sembrar algunos elementos para pensar de diferentes maneras de buscar soluciones. Los algoritmos de cómo plantear un problema, que es un problema bien definido, que ustedes tengan una idea de lo importante que es cuando yo tengo un estado de ese mundo, cómo represento ese estado. La representación de los estados es muy importante. La representación de los estados, el tener una función o tener un elemento que me diga si llegamos a la meta, al estado deseado, y cómo van a ser los operadores que vamos a definir que van a transformar de un estado a otro, y finalmente definir cómo medir las rutas, los costos de las rutas. Esto ya espero que esta clase lo tengan claro, ya esos elementos para un problema bien definido, ya los estados, el estado meta, los operadores y los costos de la ruta. Esto que ustedes tengan bien claro cómo definir estos elementos. Y bueno, y aquí también algunos adelanticos acerca de lo que son las búsquedas de soluciones. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas, preguntas, peticiones, quejas y reclamos? ¿Todo bien? Listo. Bueno. Profe, tengo una duda, pero no es sobre la clase, pues todo quedó muy bien claro de la clase. Bien. Sino que pues en mi grupo tenemos a un compañero que, o sea, nosotros somos 4, pero tenemos un compañero que pues no ha podido conseguir grupo. Entonces sí, era posible hacernos los 5. ¿5? Pues según el grupo es de 4, ¿no? Pero pues, sino que él no ha podido conseguir grupo, profe. Hombre, y nadie quiere adoptar a esta pobre alma indefensa, hombre. Un grupo por ahí necesitado de 5 ya me parece que son muchos. Pues, a ver. A ver, el ejercicio, vamos a tomar aquí 2 minuticos. Voy a tomar aquí 2 minuticos les voy a robar 2 minuticos, ya se acabó la clase, pero me parece de pronto que ver aquí, para decirlo así. Este ejercicio, a mí lo que me asusta cuando son grupos de 5 es que el trabajo lo hacen 2, de pronto hasta 3. ¿Ya? Entonces, de pronto, haciendo el trabajo, cuando son grupos muy grandes, de pronto no todo el mundo se involucra de la misma manera y no todo el mundo va a aprender y va a, digamos, como a interiorizar los conceptos de la misma manera. Me parece que si son muchos, de pronto se puede diluir. Entonces, vea, hay un poco de compañeros que están solos. Me parece de pronto, por ese lado me parece que es complicado que sean tantos, que sean 5. Más bien, vea, hay varios compañeros que están solos. De pronto sería chévere más bien que se hable con alguno de ellos y trabaje ahí, porque es que no me parece sano, no me parece sano. Por eso que estoy diciendo, de pronto, y a mí lo que me interesa con este taller es que ustedes tienen que manejarlo muy bien. Tienen que manejar muy bien los conceptos digamos, familiarizarse muy bien con ese marco. Tienen que familiarizarse muy bien con ese marco, porque seguramente después sobre este tipo de marcos ya que estamos trabajando en Node.js, nosotros vamos a meter luego agentes que van a ser más complejos, ¿ya? Entonces, que ustedes sepan meterle aquí funciones que me puedan verificar si estamos en el estado final, que todos ustedes lo tengan muy claro. Por eso un grupo de 5 me parece que ya son muchos, ¿ya? Entonces yo prefiero
Seguramente esta semana ustedes no van a entregar ningún informe de este problema. Yo quiero que ustedes lo resuelvan y que en la próxima clase discutamos este problema, este problema resuelto, ¿ya? Cómo lo resolvió cada uno de los grupos, qué problemas tuvo cada uno de los grupos y vamos a mirar a ver la solución de lo que fue este problema. Y después de eso, pues bueno, como ustedes ya llegaron hasta tal punto, lo resolvieron, no lo resolvieron, lo que sea, antes de hacer un informe de una paginita y media o 2 páginas y mucho, en donde digan, no, vea, el problema, nosotros hicimos, esta fue la estrategia, esto fue lo que grabamos, o sea, modificamos esta variable aquí, yo no quiero un informe así con mucha imagen ni nada de eso, ustedes pongan muy simplificado para resolver el problema del modelo de entorno, definimos el entorno aquí en esto, así, y para la meta definimos la función de optimización de esta manera, o de distancia, o lo que ustedes vayan a utilizar ahí. Entonces, de esta manera, aquí en esta parte, una cosa así muy sencilla, y no pudimos resolverlo por lo que sea, ponen ahí alguna cosa así. Esto simplemente para decir al final después que lo que vamos a entregar de ese tallercito. Pero, de nuevo, vuelvo a lo que decía al principio. Yo prefiero que no sean grupos tan grandes. Que no sean grupos tan grandes porque es importante para lo que se viene después del curso que ustedes manejen muy bien esos marcos. Que ustedes manejen muy bien ese entorno en el que estamos trabajando los agentes. ¿Ok? Ok, profesor, comprendo. Sí, tiene sentido lo que usted comunica. Listo. Listo, profesor, gracias. Vale. Entonces, bueno, siendo más, cualquier cosa me escriben. Algunos me han escrito por ahí, que pena irme demorado un poquitico, a veces de un poquitico de más en poner los videos en el campus, pero para los que me escriben yo siempre trato de responderles ahí de una, si no es el mismo día o por la noche, lo que sea, pues ahí, cualquier cosa me escriben, yo por acá estoy pendiente. Y nos vemos el viernes entonces para que todos charlemos acerca de cómo les fue. ¿Listo? Bueno. Vale, pues, Cristian, grabate pues ese número antes de que terminemos aquí porque creo que se acaba el chat y eso ahí queda listo. Bueno, pues, listo. Señores, nos vemos entonces. Buen provecho. Nos hablamos. Gracias, profe. Hasta luego. Vale. Hasta luego, profe.